Quiero que abra su Biblia esta mañana en Efesios capítulo 6. Bendito Dios por el calorcito. A veces digo, Señor, mándanos un ratico el clima de Caribe para acá, para Maturín. Pero eso sería un tremendo milagro. Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice esta versión: finalmente, hermanos, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué cosa? Las acechanzas de... No, ni lo nombre. Uy, Señor lo reprenda. No, las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra personas. Es lo que quiere decir aquí, contra seres humanos. Sino, o decir, que sí tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Diga conmigo, en el día malo. Que habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Orando en qué cosa? ¿En qué? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos, los cristianos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, queremos rogarte que nos hables esta mañana, que nos instruyas, que tu palabra esta mañana, Señor, pueda ser esa respuesta para muchos, Señor, que hoy podamos escuchar realmente tu voz a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, de reunirnos, de congregarnos, de ser iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero hablarles el tema: vístete de guerrero. ¿Cómo se llama el tema? Vístete de guerrero. Cuando yo era niño, una de mis aficiones, crecí con una afición muy grande, y era sobre la vida militar. Por muchos años deseé en algún momento poder ser militar, porque mi hermano mayor era militar, era de la aviación, ya se retiró hace muchos años, controlador de tránsito aéreo de la aviación venezolana. Y cuando yo era muy pequeño, pues iba con él, veía los desfiles. Era impresionante la vida militar. Me la pasaba poniéndome su
parte de su uniforme. Era para mí, además, que él representaba una figura muy importante para mí, porque recuerden que no tenía un papá físico y él era como esa figura de héroe para mí y de alguna forma paternal. Entonces, como niño crecí con ese wow, con esa admiración, con aquello tremendo de lo que era un militar. Quizás hoy ha sido un poco profanado el término, en fin, por algunas razones y circunstancias que no entraremos allí. Pero era algo increíble, sagrado. Mi pastor, como ustedes saben, su pastor también, el pastor Darío, es militar retirado, teniente de la Fuerza Armada Nacional, y también cuenta varias cosas al respecto. Y la mejor manera de entender esto es conocer un poquito de esto sobre la vida militar. En este caso, salvando, usted sabe, algunas cosas hoy circunstanciales. Pero yo veía que obviamente el militar parecía otra persona. Estaba entrenado para ser completamente diferente a cualquier otro. Recuerdo a mi hermano, yo no sé si eso existe todavía, cuando estudiaba en la escuela militar, él no podía vestirse de civil, estaba prohibido. Yo creo que eso ha cambiado. Si lo veían vestido de civil, le costaba lo que ellos llaman arresto, lo arrestaban y, en fin, le prohibían la salida quizás por semanas de la escuela. Él salía todos los fines de semana para estar con la familia, y habían arrestos, pero uno de los motivos de lo que ellos llamaban arresto severo, yo no sé si aquí hay alguien al militar retirado y conoce un poquito los términos, y era que lo encontraran vestido de civil. Entonces muchas veces mi hermano, aunque era muy correcto, le gustaba mucho, él fue correcto, lo que llaman muchos, no era faltón. Eso es otro término militar. No era tan faltón. Digo tan porque en algunos momentos cayó en la tentación de ponerse ropa civil, porque dice que a veces se cansaban, ¿no? Se fastidiaban, y entonces le quería ponerse un jean, una camisa y poder salir al cine con su novia. Y algunas veces lo hizo. No lo pescaron nunca, creo. No lo llegaron a pescar nunca. Pero eso era pero muy delicado. Incluso le podía costar hasta que lo botaran de la escuela militar en aquel momento. Entonces, era muy estricto. Obviamente su formación, también la formación de un militar es muy estricta. En fin, mientras se está estudiando aquella formación del alumno, del cadete, del que va a ser un oficial de la Fuerza Armada, es fuerte, es estricto las cosas que él allí contaba, en fin, y las órdenes, y en fin, uno veía, ¿no? Muchas veces cuando uno iba de visita allá, pero eso me encantaba a mí. Yo anhelaba, yo decía, wow, esa es la vida que yo quiero. Yo quiero ser un militar. Me encantaba aquello y aquellos manera de tratarse, sus lenguajes, la orden de un superior es sagrada. Y le decía al superior y pum, enseguida firme, y aquella porte. Me encantaban los desfiles militares. Estuve varias veces en desfiles militares que mi hermano me llevó, y en los desfiles aéreos. Porque el día de mi cumpleaños porque creo que lo cambiaron. Sí, creo que lo cambiaron. Era el día de la Fuerza Aérea, el 10 de diciembre. Era el día de la Fuerza Aérea de Venezuela. Entonces, casi siempre mi regalo de cumpleaños era ir al desfile aéreo, en las cuales muchas veces mi hermano fue el controlador aéreo de esos desfiles. Y mi hermano era uno de los mejores
controladores aéreos. Llegó a trabajar luego como civil en Maiquetía un tiempo. Y entonces me llevaba y en la torre control, y aquello es un espectáculo, el desfile aéreo. Pero también me gustaban mucho los desfiles militares, terrestres, la marcha. Yo no sé cómo hacían, igual levantaban la pierna, mi hermano la levantaba como hasta aquí, y aquello, y una cosa, y aquel porte, aquello era impresionante. Y eso a mí de verdad me encantaba. Yo llegué a aprender orden cerrado, me puse a aprender y me encantaba aquello, y el porte, la cosa, los gritos. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Arr! Aquellos, ¡wow! Yo escuchaba, aquellos me latía el corazón. Yo sé que hoy esas cosas uno las relaciona con otras cositas, ¿no? Pero eso, la vida militar de verdad a mí era algo admirable. Y mi hermano muchas veces me decía, luego tuve un consiervo que era coronel, un hombre lindo del Señor, y él era coronel, llegó a ser mayor general, ya se retiró, y creo que también se apartó del Señor, mucha tristeza, pero él me decía, pastor, éramos amigos, en aquel momento yo era pastor de jóvenes, pero era mi consiervo, él estaba en el equipo principal de la iglesia, y él me decía, pastor, un militar tiene que pensar distinto. Un militar no tiene vida propia. Un militar está a la orden todo el tiempo de su superior, de la fuerza, de la patria, como bien dicen ellos. El eslogan del militar es: cuando el clarín de la patria suena, hasta el llanto de la madre calla. Es decir, no hay nada más sagrado salvando las diferencias. Eso es obviamente en el término institucional, lo que era un militar. Y creo que Dios va a restaurar nuevamente la imagen de nuestros militares, de nuestra Fuerza Armada. Pero entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el creyente, cuando nosotros nos convertimos, obviamente comenzamos a caminar con Cristo y comenzamos a tener nuestra vida cristiana. Pero varias veces acá en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere a los creyentes de alguna forma con un pensamiento parecido, un pensamiento diferente, un pensamiento militar. El militar normalmente siempre está entrenado para defender la nación, para una guerra. Siempre estaba apercibido para enfrentar en algún momento una guerra y defender la nación. Estaba apercibido para eso. Yo recuerdo que por lo menos mi hermano, él desarrolló varias cosas y como una mentalidad. Él decía, nunca vayas a un lugar a comer si tú no ves la puerta. Siempre te tienes que sentar, nunca a espaldas de la puerta. Era como una naturaleza de seguridad, no sé cómo son en términos. Entonces él buscaba siempre que si salía, mirar la puerta, mirar porque en alguna forma desarrollaban una naturaleza de estar siempre apercibidos, de estar siempre de alguna forma listos si se presentare alguna situación. Yo creo que la vida cristiana también es así. El apóstol Pablo aquí en este pasaje da una serie de cosas muy importantes al respecto que quiero que revisemos. Él empieza diciendo en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo que lo primero que necesitamos entender para vestirnos de esos guerreros, porque muchas veces el creyente abandona la vida militar espiritual, entendiendo el término, ¿no?
y nos trasladamos a una vida civil. ¿Cómo es el civil? El civil no está ni pendiente, no sabe. Primero no sabe. Ignorante de quizás de muchas cosas. Ahorita está a punto de darse un enfrentamiento bélico muy delicado por allá con Ucrania y Rusia. Rusia está a punto de invadir Ucrania y Estados Unidos está en medio de todo eso. La OTAN, acababa de leer una noticia, la OTAN retiró la oficina de Rusia. En fin, está muy delicada la cosa allí. Pero esto es parte, en otro término hablando, de lo que son estos tiempos. Obviamente todo esto es parte. Pero el militar siempre tiene la mentalidad en el enfrentamiento. Él sabe que para eso nació, para eso está, esa es su vida. Y muchas veces los creyentes se retiran y deciden pensar como civil. ¿Qué hace un civil? El civil no está pendiente de nada. El civil tiene una vida normal, el civil ignora muchas cosas, el civil no le importan de alguna forma hasta que empieza a verse afectado. Cuando las guerras, entonces los civiles son los que son desplazados de guerra, porque por causa de la guerra son los civiles los que de alguna forma se afectan por errores de bombardeos y mueren de forma tremenda, pero es un civil. El civil siempre, así es, el civil siempre deja que sea otro que lo defienda. Siempre lo permite porque no le importa, él depende de que otro lo defienda, se prepare militarmente para defenderlo. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, aquí está diciendo, no es así. Tú tienes que cambiar esa forma de pensar. Tú como creyente tienes que entender que el Señor te concibió como un soldado, como alguien que va a una pelea, a una confrontación. Y hablábamos un poquito ayer en la cita con Jesús en una de las conferencias, quitando las ataduras. Y un poquito esa necesidad de cambiar la forma de pensar. Entonces muchos creyentes abandonan eso, como que eso no les incumbe mucho. Algunos por ignorancia, a otros porque, no sé, por temor, otros por superficialidad, otros por errores quizás, pero abandonan esa manera o esa vida militar de alguna forma espiritual. Y hoy yo vengo a llamarte una vez más a alistarte a los ejércitos del Señor. Hoy vengo a alistarte para la pelea porque yo quiero que entiendas que estamos bajo una confrontación espiritual. Amén. Entonces él dice, lo primero que él dice, tienen que fortalecerse en el Señor. Para vestirte de un guerrero, tú necesitas tener a Dios como tu refugio, tu fortaleza. Él dice, no puedes entrar a esto si tú no te fortaleces en el Señor, en el poder de su fuerza. Porque esto no es una batalla física. Más adelante él lo dice. Esto no es una confrontación física, donde yo a través de habilidades, de artes marciales, de manejo de armas físicas, entonces yo voy a hacer un buen... No, aquí no es así. Más por allá en 2 de Corintios, él dice las armas de nuestra milicia. Pablo utilizó muchas veces el término militar. Por allá dice en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, dice... Tú tienes que entender que vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tienes que alistarte. El soldado, dice, no se enreda en los negocios de la vida. Está consagrado a una vida diferente, una vida militar. Estás bajo una confrontación también. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Entonces, lo primero, necesitas obtener la fortaleza en el Señor. No te puedes vestir de guerrero si tú dependes de otras cosas, o más bien no dependes de Dios. Necesita desarrollarse una dependencia al Señor.
Porque no podemos vestirnos de esos guerreros del Señor si nosotros no dependemos del comandante más poderoso de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos. Porque no es en nuestras fuerzas la pelea, es en su fuerza. Es con el poder de su fuerza, bajo la autoridad que Él nos ha delegado. Entonces dice, fortalécete en el Señor, fortalécete en Él. Esta versión, como les leía, dice, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. No es con fuerza humana, no es con carisma, no es con demasiado conocimiento. No, es dependientes de Dios. Es dependientes de Dios. La forma más evidente de que un creyente, guerrero del Señor, depende de Dios, es su vida de oración. Cuando un cristiano, su vida de oración es débil, su dependencia es poca de Dios y más de sus fuerzas. ¿Sí? Usted no puede vestirse de guerrero si usted no tiene una vida sólida. Oiga bien esta palabra, sólida, consistente de oración. Usted necesita tener una vida consistente, sólida de oración. Él dice más adelante en el versículo 18, orando en todo tiempo. Esto se desarrolla bajo un ambiente de oración. La confrontación espiritual se desarrolla bajo un ambiente de oración. Las victorias van solamente a ser alcanzadas, conquistadas en una vida de oración. Así que un cristiano, yo creo que una forma también de identificar un cristiano que abandonó la vida militar, de alguna forma espiritual hablando, es que su oración es débil. Si tu vida de oración es débil, tú eres débil espiritualmente. Y tú eres un blanco muy fácil del reino del enemigo. Si tu vida de oración es débil, tu carácter como cristiano va a ser débil ante la adversidad, ante la circunstancia. Va a ser débil, no vas a resistir. Y aquí Pablo está hablando incluso en un término de preparación para un día malo. Un día malo no es un día, el domingo nada más. Un día malo puede ser una temporada, puede ser un tiempo, pueden ser días, meses. Un día malo es una temporada de la vida. Y Pablo está diciendo, tienes que prepararte, vestirte como guerrero, quizás para ese día malo. Entonces, no hay forma de obtener la fortaleza a menos que nos venga del Señor. Amén. No hay forma de obtener la fortaleza a menos que no dependas de Él. Y usted me puede decir hoy con todas las palabras más bonitas que usted pueda decirme, pastor, yo dependo de Dios. Pero si usted no ora, usted no depende de Dios. Si usted no tiene vida de oración, usted no depende de Dios. Usted necesita tener vida de oración. Necesita tener vida de oración diaria. Necesitas orar. Hay crisis, ora. Hay dificultades, ora. Hay bendición y estás viviendo abundancia, ora. Hay escasez, hay enfermedad, ora. Porque tú te vas a fortalecer para pelear solo en la oración. En el poder de su fuerza. ¿Dónde tienes el poder de su fuerza? En la oración. Pablo está invitando, hermanos, fortalezcanse allí. Depende de Dios. Porque hay creyentes tan débiles, tan endebles, tan de azúcar, que no vienen a la iglesia porque va a llover. ¿Sabe por qué? Se lo digo por qué. Por su vida de oración. Y su poco contacto con las Escrituras, que esa es la combinación perfecta para la afirmación del carácter del creyente. Dependen de lo que escuchan acá el domingo, pero usted no puede vivir así su vida cristiana.
No puedes, y no puedes muchas veces vestirte. No, es imposible vestirte de un guerrero de Dios con una vida de oración débil. Ayer escuchaba a un pastor decir, un hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? Tiene que pasar más tiempo con Dios que con las personas. Eso me confrontó mucho. Porque si eres hombre de Dios, pasas más tiempo con Dios. Y cuando pasas tiempo con las personas ven a Dios en ti. Y tú, de alguna forma, vas a traerle la palabra, la voz de Dios, porque tú eres un hombre de Dios. Me confrontó, eres un hombre de Dios, necesitas pasar más tiempo con Dios. Este es un llamado, hermanos preciosos, a más tiempo en la oración, a que te metas más tiempo a buscar a Dios, a que te metas más tiempo a fortalecerte en el Señor. Querido hombre, hay crisis, hay dificultad, busca a Dios en oración, porque allí vas a ser fortalecido, allí vas a librar las batallas y allí es donde vas a obtener la victoria que el Señor te quiere dar. En la oración vas a estar allí. Si vas a dar aplauso, se lo vas a dar al Señor, en el poder de su fuerza. Porque hay gente tan débil, porque no está fortalecido en el poder de su fuerza. Tus fuerzas son limitadas. Entienda esto. Nuestras fuerzas son finitas, limitadas y duran un tiempo. Se terminan. Pero el poder de la fuerza del Señor es ilimitado. Lo segundo que yo veo acá dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo segundo acá que yo veo es, asume una actitud de guerrero. Y para asumir una actitud hay que primero desarrollar la mentalidad de un guerrero. Y la mentalidad de un guerrero es que sabe que está en una guerra, que está en una pelea. Yo ayer decía en esta conferencia, Satanás odia a Dios. ¿Cuántos saben que Satanás odia a Dios? Con todas sus fuerzas. Pero él sabe que no puede hacer absolutamente nada directamente él contra Dios. Él conoce bien. Recordemos que él estuvo muy cerca de Dios. Y conoce bien al Dios Todopoderoso al que tú y yo servimos. Odia a su vez a la raza humana, porque es creación de Dios. Es hecho a imagen y semejanza de Dios. La odia. Y entonces se determina a ir contra ella porque es la forma, de alguna forma, de atacar a Dios. Atacando a su extensión, a los que hizo a su imagen y semejanza. Pero, yo decía ayer, odia mucho, pero con mucha más fuerzas, a los redimidos del Señor. Odia con mucha más fuerza a los cristianos, a los lavados por la sangre de Jesucristo, a los nacidos de nuevo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? De pronto, si estás por primera vez, hoy es el día de tu nuevo nacimiento. Hoy es el día para que puedas nacer de nuevo. Porque los redimidos por la sangre de Jesucristo los odia. Diga conmigo, los odia. Y en el instante que usted nace de nuevo, no solamente recibes salvación, recibes vida eterna, te conviertes en hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios,
Los demás son criaturas, pero cuando aceptas a Jesucristo, dice Juan 1:12, mas los que le recibieron, eso se les ha dado la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios es porque tiene a Jesucristo, pero también usted ya recibe una marca, y es que te conviertes en enemigo número 1 del adversario. En blanco de él. En blanco de él. Y aquí Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra, diga conmigo, contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas en el original griego es metodía, donde viene la palabra método, es decir, método para planificación. Acechanza significan métodos milimétricos del enemigo contra ti. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Acechanzas. Si volvemos otra vez al pensamiento civil, espiritual, un creyente ignora esto. Es ignorante de que hay acechanzas en su contra. Y como las ignora, ni siquiera se da cuenta de lo que ocurre en su vida por causa de estas acechanzas, de estas metodías. Aquí dice vístanse. El Pablo está diciendo, tienen que asumir una actitud. Tienen que cambiar su manera de pensar. Tienen que entender que tú literalmente eres blanco principal del adversario, del diablo. Y él está planificando métodos, diariamente métodos contra ti. Para seducirte, para llevarte al pecado, para amargarte la vida, para provocar cosas en tu vida, para obstaculizar cosas que Dios quiere hacer. Él está planeando constantemente contra ti. Tú eres su blanco, o asumes la actitud de un guerrero, o él va a hacer todo lo que planifique contra ti. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Pero el Señor dejó las herramientas para que tú te puedas levantar y ser un guerrero. Aquí están en su palabra. Entonces asume la actitud, vístete de esa armadura. ¿Para qué? Para que estén firmes. De lo contrario, vas a sucumbir. Vas a ser quizás en alguna forma baleado. Vas a estar expuesto, vas a estar desapercibido y corres peligro. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Asume la actitud, cambia la forma de pensar. Hay acechanzas, hermanos. Hay métodos que se planifican contra ti, contra tu familia, contra los tuyos, contra lo que Dios quiere hacer contigo, contra tu ministerio, contra tu vida espiritual, contra todo lo que tú representas. Tu matrimonio, tus finanzas, todo lo que tú representas. Él planifica métodos, planes bien articulados, bien hechos contra ti. Si tú no entiendes esto, tú corres serios peligros. Pero hoy sí lo están entendiendo, amén. Y dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo tercero, sé consciente de una realidad espiritual. Sé consciente de una confrontación espiritual. Ahí habla él de lucha. Esta versión dice en el versículo 12, nuestra lucha también. Yo no sé si ustedes tienen otra versión allí, pero él se refiere a confrontación.
Es una palabra militar a guerra, a enfrentamiento. Lucha está hablando a pelea, a confrontación de dos bandos. Él le dice, usted no tiene lucha contra personas. No son las personas. Su pelea no es contra el jefe, contra contra el maestro de la universidad que te quiere hacer que tú sientes que te está haciendo la vida imposible, contra fulano de tal, contra ese compañero de trabajo. No, eso no es, tu lucha no es con ellos. Ah, pastor, ya yo estaba pensando a ver si yo se lo mandaba a Dios o Él se lo llevaba. Porque de verdad que le tengo unas ganas. Yo sé que provoca a veces. Varias veces yo he orado, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero después me arrepiento. Y me acuerdo que mi lucha no es contra personas. No es contra personas. Aquí Pablo dice, tu lucha es contra seres espirituales. Diga conmigo, la lucha. Es decir, que está hablando de una pelea, de una confrontación clara. Y cuando hay confrontación no se puede jugar a la vida cristianita, light. No, hay una confrontación. Tú tienes que entenderlo, tú tienes que vestirte de guerrero. Tú tienes que entender de que todo lo que Dios quiere hacer en tu vida va a tener oposición del reino de maldad. Se va a oponer. Ahora aquí quiero decirte esto. Vestirte de guerrero implica desvestirte del traje de víctima. Desvístete del traje de víctima. Asumimos una vida cristiana como una víctima. ¿Qué estoy? ¿Y cómo está el diablo? Me tiene fregado. Y eso me da hasta con el todo. Y ese no es lo que Dios planeó para ti. Dios planeó para ti no que el diablo esté detrás de ti, sino que tú vivas detrás de él, que tú seas ofensivo contra él, que tú avances contra él. Yo decía ayer, por allá dice Pablo también, que él es el que más habla de esto. Él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna. Es decir, es una confrontación, pero a la vez también de territorios en tu vida, para que él no gane ventaja. Entonces, la única forma es que tú estés en avanzada, es que tú estés dando los pasos contra él, es que tú estés dando la batalla contra él, porque si no, tú estás retrocediendo. Y hay muchas veces que cuando tenemos vestidos de víctima, nos las pasamos es retrocediendo, es defendiéndonos y nunca contraatacando, nunca siendo ofensivos contra el reino de las tinieblas. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y yo quiero que usted hoy salga de aquí bajo ese entendimiento pleno. Deje de ser víctima, quítese esa ropa. Vino un diagnóstico, vístase de guerrero del Señor y pelee, como decía mi esposa la semana pasada, esa batalla. Entienda que su lucha no es contra el médico, no es contra el otro, su lucha es contra seres espirituales. Aquí nombra la jerarquía, principados, potestades, gobernadores, huestes. Su lucha es contra seres espirituales de maldad. Entonces levántese y en la autoridad que Dios le ha entregado. Lucas 10:19. Los discípulos habían sido enviados a predicar. El Señor les entregó, dice, vayan y oren por los enfermos en mi nombre. Y regresaron. Y entonces los discípulos, Jesús, los demonios se nos sujetaron en tu nombre. En tu nombre. Diga conmigo, en su nombre. Ojo pelado. Porque por ahí anda mucho que no, que yo decreto, porque yo digo, ¿quién es usted? Ahora cuando usted dice,
en el nombre de Jesús. Usted está diciendo, Él me dio autoridad, la tengo delegada, yo solo estoy usando la autoridad que Él me entregó. Y yo digo, en el nombre de Jesús, yo ordeno esta enfermedad que salga de mi cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo ordeno a este dolor que se vaya de mi cuerpo. Amén. Usted se quita ese traje de víctima. Ay, y ahora yo, y ahora ¿quién podrá ayudarme? No, hermano. Quítese ese traje de víctima y tome y vístase de guerrero. Eso es lo que aquí Pablo está diciendo. Vístete de la armadura. Toma la mentalidad. Entiende, sé consciente de tu lucha. No son con personas, son con seres espirituales. Tienes que dar la pelea. Ayer yo decía que se nos metió algo. Sí, entre estas cosas y todo lo que hemos estado haciendo, pero nos adormecimos con respecto a la confrontación espiritual. El diablo hizo un gol. Y nos adormecimos, y como creyentes nos adormecimos para esa confrontación espiritual. Y si usted saca cuenta, usted dice, wow, de verdad cuántas cosas yo he permitido que sucedan. ¿Usted sabe qué significa la palabra atar? Cuando dice, les doy potestad para atar. ¿Usted sabe qué es atar? Prohibir. Prohibir. Y el Señor dice, yo te entregué autoridad para atar. Cuando usted ata, usted está prohibiendo el mover diabólico que está contra ti. Un creyente que está claro de su autoridad es un creyente peligroso para las tinieblas. Un creyente ignorante de eso es un creyente seguramente blanco muy fácil del adversario. ¿Qué es usted? Dígame qué traje tiene hasta hoy. Llegó esa enfermedad. Vístete de guerrero, hermano, y toma autoridad. Toma autoridad. Toma autoridad sobre eso. Ojo, no todo lo que estoy diciendo, todo es el diablo y todo va a ser producto de la operación del diablo. Usted tiene que aprender como creyente a discernir cuando Dios te está probando, cuando Dios está formando tu carácter, cuando Dios te está preparando a través de la prueba, de la tribulación, porque eso es inevitable para todo creyente. Todo cristiano necesita ser forjado en el fuego de la prueba. Eso es otra cosa. Y allí usted, ¿qué hace? Usted se viste de alabanza. Usted dice, Señor, haz tu obra en mi vida. Pero usted tiene que tener el discernimiento que hay cosas que es parte de la prueba y hay cosas que son obra del adversario. Obra del adversario en tu contra, para obstaculizar, para impedir, para venir contra ti. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? No tienes lucha contra personas, tienes lucha, pero diga conmigo, pero sí tienes lucha contra principados, contra potestades. Estás en guerra. Diga que tiene a su lado, estás en guerra. Tú decides cómo asumir esto. O con traje de víctima escondido toda tu vida cristiana, y lo más seguro es que pueda contra ti. O asumir la autoridad que Dios te ha dado, vestirte, asumir la actitud y el vestido de un guerrero, estar consciente de eso. Tiene que estar consciente de la realidad espiritual. Hay una realidad espiritual.
Hay un mundo que usted no ve. Dice, en las regiones celestes hay un centro de operaciones del adversario. Hay un centro de operaciones. Dice la Biblia por allá que Él es el príncipe de este siglo, de este mundo. Detrás de muchas cosas está su operación. Este es su campo de acción. La tierra es su campo de acción. Y Él opera en las regiones celestes. Y está determinado en destruirte, en atacarte. Eres su blanco preferido. Diga conmigo, estás en una lucha. Ganar las almas es una gran batalla espiritual. El Evangelio es predicado bajo una gran batalla espiritual. Para que la gente pueda recibir el mensaje de salvación, tienes que librar una gran batalla espiritual. Porque la gente está bajo dominio del adversario. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Y todo absolutamente está bajo eso. Pero cuando tú lo entiendes, entonces tú asumes otra actitud. Tú asumes otra. Lo siguiente, y ya estoy terminando. Toma toda la armadura, y Pablo la describe. ¿Con qué se debe vestir ese guerrero de Dios? Se viste con varias cosas. Se viste con la verdad. Se viste como un creyente de carácter de verdad. Ama la verdad de la palabra. Y ama el decir la verdad. La mentira te descalifica. La falta de transparencia ya juega en tu contra para esta pelea. Cuando tú eres una persona de cosas ocultas, ¿por qué el pecado toma más fuerza cuando es oculto? Porque así opera Satanás. ¿Por qué cuando tú pecas y hay alguna situación de pecado en tu vida, que es la mayor trampa? Callarlo. Cuando el esposo le es infiel a la esposa, Dios se guarde que eso ocurra, pero si eso llegase a ocurrir, ¿cómo tú quitas las armas al adversario para pelear ahora y restaurar tu familia? Sé transparente. Habla. Di lo que está sucediendo. Habla con tu líder. Habla tu pastor. Y diga, mira, esto me está sucediendo. La transparencia quita la fuerza al adversario sobre ese pecado sexual, sobre todo los pecados sexuales. Y uno dice, no, aquí en la iglesia, pecado sexual. Aquí hay varios de ustedes que están sentados allí y esta semana miraron pornografía. Anoche miraron páginas. Miraron mujeres semidesnudas en las redes sociales. Y están allí. Y no te acuso. Te digo, sé transparente, vístete con el cinturón de la verdad. Porque tú eres un hijo del Señor. Él puede perdonar. Pero sé transparente para que la transparencia entonces te vuelva otra vez a meter en la pelea. De lo contrario, eres blanco fácil. Quítale la fuerza a ese pecado. El pecado siempre será el arma maestra, como ayer yo decía, del adversario. Y cómo le encanta, escuche bien esto, cómo disfruta el adversario, un creyente pecando. Él dice, ahí está el Iker redimido. Y recuerden que Él es el acusador. Entonces después va, mira, ¿viste? Pero la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre. Y es el propio Señor Jesús. No solo es nuestro Salvador y Redentor, también es nuestro abogado defensor. Él dice, no, Señor,
Él está lavado con la sangre de Jesucristo. Pero cuando tú lo tienes en oculto, le das fuerza a eso. Los demonios que se mueven tras ese pecado toman mucho más fuerza. Entonces diga conmigo la verdad. A lo otro dice la coraza de justicia. Si usted se ubica en el traje del soldado romano, muy típico, por cierto, pero a la vez muy práctico para la pelea. El cinturón de la verdad lo sostenía aquí y lo cubría. Es como especie de una falda, ¿no? Pero una falda especial. Y cubría todas sus partes íntimas. Por eso yo creo que el cinturón de la verdad está ligado a la transparencia en el área sexual. Está ligado a la pureza, la verdad. Y cuando digo es que estoy expuesto. La verdad en el matrimonio, donde no hay nada oculto, donde usted deja el teléfono, ahí está. La verdad. Usted no está escondiendo nada. No hay clave. Su esposa puede verlo. Puede entrar a ese WhatsApp las veces que quiera. Porque usted tiene puesto el cinturón de la verdad. Cuando usted no lo tiene, usted está expuesto. Y sobre todo, sus partes íntimas quedan expuestas. Dice la coraza de justicia que cubre los órganos vitales. Y no es más que el hacer lo que a Dios agrada. La coraza de justicia es la decisión firme de hacer las cosas que Dios agrada. El determinarme a agradar a Dios. Vestirme de la armadura no es una oración mágica. Y yo agarro, yo me pongo. Pues claro que uno puede orar, Señor, y sí. Pero si usted no hace cosas en su vida, decisiones, usted no se está vistiendo de nada. La verdad, la coraza, el determinarme a hacer lo que es justo, como hablaba yo hace unas semanas atrás en la reunión de primicias. El determinarme a hacer lo que es correcto. El no voy a acceder a cosas incorrectas. Es que, mira, para hacer ese negocio tienes que decir esto. No lo haré entonces. Me quedo sin eso, pero no voy a hacer algo incorrecto, injusto. No lo voy a hacer porque yo quiero agradar al Señor. Pero nadie se da cuenta. Sí, Él ya se dio cuenta. Y yo quiero agradar al Señor. Y usted se viste de guerrero. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? ¿Qué más se va a vestir? Se va a vestir de compasión para predicar el Evangelio. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ustedes saben que los soldados romanos usaban unas sandalias muy especiales. Hoy las usan las chicas, las famosas romanitas, altas hasta aquí, de cuero, muy ligeras, muy livianas, para que no produjeran ningún tipo de incomodidad y produjeran el movimiento fácil para el combate, para la pelea. Y sin esas sandalias, obviamente, el soldado no podía avanzar, no iba a poder ejercer correctamente la pelea. Y miren, el apóstol Pablo en esta enseñanza dice, la predicación del Evangelio te viste de un guerrero. Ojo con esto, miren, un creyente que abandona el anunciar las buenas noticias de salvación, se está exponiendo a los ataques del adversario. Los pies hablan de movimiento. Diga conmigo movimiento. Dígalo fuerte, movimiento. Avance. Es decir, un creyente que no predica se estanca, se vuelve ocioso y por ende blanco fácil del adversario. Predica el Evangelio, porque eso es parte de ponerte la armadura. Comparte el mensaje de Jesucristo. Comparte lo que Él hizo por la persona. Comparte a la gente que Jesucristo es la única salvación. En ningún otro hay salvación. Habla con otros de Jesús. Háblale a tu familia. Tu familia no se va a salvar porque, bueno, cuando yo espero. No, comparte, habla, predica con tu vida.
porque tienes puesta la coraza de justicia, pero también con tu mensaje. No desaproveches la oportunidad. Si estás fortalecido en el poder de su fuerza, Dios te va a usar y tu mensaje va a tocar corazones y va a alcanzar a personas. Ponte el apresto del evangelio de la paz, porque eso te viste de un guerrero del Señor. Le decía yo en estos días a una persona que está en una situación muy difícil, y yo le decía: ponte el apresto del evangelio, predica mucho más, anda y ve y haz cosas en tu grupo vida y predica el evangelio, anda, avanza en ese sector, predícale a la gente que mientras tú estás avanzando, tú estás peleando, mientras tú estás predicando el evangelio, tú estás batallando contra esa adversidad. No te quedes chillando en la casa para ver qué es lo que Dios va a hacer. Ponte el apresto del evangelio, sal a predicar a Jesucristo, sal a compartir el mensaje, vete a tu grupo vida. Si tienes que irte caminando, vete caminando, pero anda a hablar el mensaje de salvación, porque eso te hace un guerrero del Señor. Vamos a aplaudirle fuerte a Dios. La gente piensa: pastor, yo voy a hacer ministerio cuando todo esto acabe. No, esto va a acabar porque tú hagas la obra del Señor. Cuando todo esto termine, porque no puedo. No, mira lo que dice Pablo: eres un guerrero cuando te pones el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús? O diga: pastor, le confieso que nunca lo he hecho. Pero hoy es el día. Toma la decisión y vístete. Vístete de esa compasión por los perdidos. Toma el escudo de la fe, es lo otro. Dice: el escudo de la fe es era el elemento más de mayor protección. Todos los demás lo protegían, pero este era un escudo que lo cubría desde aquí hasta abajo, largo, y tenía que ser diestro con él, porque siempre estaba expuesto. Usted ha visto las películas, la que vimos hace poco, la de Hércules. Y los ejércitos mejores entrenados son los que mejores saben usar el escudo y arman como una barrera impenetrable. Él los entrenó para que cuando viniera el adversario, para protegerse cuando venía el ataque de las flechas. Dice dardos de fuego. Era que las flechas, ¿saben? Las flechas más las prenden con fuego y las envían. Y esos dardos de fuego no son más que ataques a los pensamientos, a la mente del creyente. Cuando tú tienes el escudo de la fe, tú estás protegido sobre eso. Obviamente tienes que tener una actitud de guerra, de pelea. Porque imagínese el escudo, pero yo lo pongo aquí y me descuido, ¡bum!, me llega y pero si el escudo yo siempre lo tengo, porque la palabra dice que Él me va a proveer, y todos los días yo tengo lo que Dios me ha dicho, porque el Señor ha dicho que Él cuida de mí, que Él me protege. Cuando Él viene con el adversario, te voy a enfermar, te voy a matar, es que mira lo que viene contra ti. La palabra de Dios dice que Él es mi sanador, que Él me sana. La palabra de Él dice que Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario, y entonces yo pongo te voy a quebrar, voy a hacer que te vas a quebrar, ese negocio no va a tener ninguna esperanza. La palabra del Señor dice que ningún arma forjada contra mí prosperará, y que Él se levanta contra todo. ¿Me entiende? Y usted se está protegiendo, y usted está con el escudo de la fe siempre protegiéndose. Los dardos no le alcanzan. Lo que pasa es que hay muchos creyentes heridos por dardos de fuego. Si no tiene contacto con las Escrituras, no puede levantar el escudo de la fe. Y lo último, la espada del Espíritu, que es, oiga bien, la espada del Espíritu sí es la palabra, pero es la palabra en tu boca, la palabra del Señor en tus labios. La palabra no solamente para leerla y que forme tu carácter, la palabra también es para confesarla. Esa sí es la verdadera confesión, no las positivas sin fundamento.
No las que, porque yo quiero, dilo, voy a ser exitoso. Vete al espejo, ser exitoso. No, eso no tiene nada de poder. Pero la palabra dicha en los aires tiene un poder sobrenatural. La palabra del Señor dice. Para eso tienes que quizás, ¿qué cosa? Memorizar las Escrituras. Memorizar la palabra. Eso es un arma tremenda. Y el confesar en momentos específicos la palabra, el orar confesando la palabra, tiene un poder en el mundo espiritual impresionante. Es una espada. Es lo que hace daño al enemigo. Yo he tenido experiencias con endemoniados. Y recuerdo uno que era un malandro, asesino, y se había convertido y estaba siendo libre. Me acompañaba un discípulo, hoy un tremendo pastor, el pastor de Vida Shore, La Victoria. Ese era mi compañero de estas cosas. A él le apasionaba esto y a mí también. Y él siempre me acompañaba. Y recuerdo un día estábamos ministrándole a este chico. Se veía bonito, pero era un asesino. Había matado a un poco de gente. Y cuando estábamos orando allí, se manifiestan los demonios que tenían cautivo a él. Y me dice: te voy a matar. Y voy a matar a tu familia. Y yo le dije: cállate, porque la palabra dice. Y confesé la palabra. La palabra tiene un poder sobrenatural contra el reino de las tinieblas. Cuando un creyente, pero no es que yo me la sé nada más, es que yo estoy vestido de guerrero y yo tengo autoridad delegada. Y entonces yo digo: cállate, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Viene el dardo de fuego y usted levanta el escudo, pero también blande la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y eso entonces te hace un guerrero y un vencedor. Amén, hermano. Póngase en pie. Póngase en pie con actitud. Vuélvase a sentar. Siéntese. Y yo le voy a decir: póngase en pie. Usted se va a poner en pie con actitud. A la cuenta de 3. Póngase en pie. 1. Ya va. A la cuenta de 3. Siéntese otra vez. Póngase en pie a la cuenta de 1, de 2 y de 3. Amén. Con actitud. Asume la actitud de ese guerrero espiritual. Pablo termina diciendo: ey. Porque todo muy bonito, ¿verdad? Y usted se va de aquí emocionado. Pero mañana no se para a orar. Y el martes, me quedé dormido otra vez. ¿Y cómo vas con la lectura de la palabra? Atrasadísimo, pastor. Voy por Génesis 2. Y vamos por número 7, 8 y 9 hoy. ¿Y oraste hoy? No, pastor, hoy no. Yo venía para la iglesia. Y ahí oramos bastante en la iglesia. No. Ahí oramos bastante en la iglesia. Y yo no oré hoy. Y entonces el lunes, no, me quedé dormido. Yo no, pero yo oro en el camino, pastor. No, yo me voy en el carrito, Señor, en el nombre de Jesús. No, ten vida de oración. Vida de oración. Y vamos a fortalecer, una de las cosas que vamos a fortalecer es el ministerio de la intercesión. Es tiempo y hombres que tomen que asuman también este llamado a la intercesión, a la oración. Mire qué poderosos son hombres que se levanten en guerra. Tremendo por las mujeres. Dios bendiga a las mujeres, son unas guerreras, pero los sacerdotes hemos sido ya ser llamados los hombres. Nosotros tenemos que tomar el lugar. Nosotros tenemos que ir. No, el esposo, ora. Yo he visto hombres asustados por ahí. Le llaman a la esposa: ora, por favor, ora.
ora. No, párese a orar. Párese a orar. En algunos momentos mi esposa me ha despertado, mi amor, yo siento hay algo raro. Y me paro, no juegue, ¿qué es lo que es? Y en el nombre de Jesús te ordeno que todo. Mira, varias veces a mis hijos fueron atormentados por seres demoníacos. Recuerdo una vez, Juan David, estábamos en un encuentro, ¿te acuerdas? En un campamento, y un llanto, una cosa, ¿y qué es esto? Enseguida, discernimiento. Esto es un ataque demoníaco. Y empezamos a orar. Se calmó, se tranquilizó. Entonces usted tiene que discernir lo que hay en el mundo espiritual. ¿Cuántos me entienden? Tiene que discernir, tiene que estar apercibido, tiene que estar consciente y tienes que vestirte de guerrero. Esto es un llamado a eso. Amada iglesia, abandona la vida civil y vuelve a la vida militar espiritual. Ponte el vestido de ese guerrero de Dios. Abandona esa vida civil ignorante. Ay, tan bonito el avión. No, el que sabe de cosas militares, eso es un F-16 tal, no sé qué. Y mi hermano muchas veces veía y salía. Y está volando extraño, algo está sucediendo. Y llamaba, mira, ¿qué pasó? Que estaba en la casa. No, es que, en fin, porque hay algo extraño, lo vi. Hubo un vuelo extraño que está fuera de lo normal. Él estaba apercibido, ¿por qué? Porque desarrolla esa mentalidad. Pero cuando usted, ahorita, es civil, sí, está independiente. Bueno, todavía le quedan algunas cosas, pero es civil. Piensa como civil. Y bueno, y ahora que con todas estas cosas políticas, en fin, bueno, usted sabe. Pero abandonó la vida militar. Hoy usted vuélvase a alistar, hermano. Vuélvase a alistar. Incluya en su vida de oración esa confrontación con las tinieblas. Oiga bien, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se pongas a orar, a echar fuera demonios, si usted no tiene una vida de oración fuerte, de comunión, de intimidad. Fortalezca eso. Vea todo lo que es el traje de la armadura. Ya se lo expliqué de forma quizás hasta un poquito general, porque quizás esto es aún más profundo. Y entonces, allí usted entre a la confrontación. Tome la autoridad. Quítese ese trajecito de víctima. Diga al que tiene a su lado, quítate ese trajecito de víctima. Toma autoridad. No es que uno no va a llorar, hermanos. ¿Cuánto llora? Yo he llorado varias veces. Y yo, Señor, y me he postrado. Y eso es otra cosa. Esa es mi intimidad con Dios. Cuando hablo de víctima es que pasivo, es que y no entiende que el adversario está haciendo y que usted tiene que tomar autoridad. Y me refiero en todos los ámbitos de la vida, en su ministerio, en su familia, en la salud, en todo, las finanzas. Tome autoridad. Amén, hermano. Y sobre todo los caballeros. ¿Dónde están los caballeros? Vístate de guerrero, toma autoridad, santifícate, sí. Apártate del pecado, porque con pecado, mire, ni se le ocurra. Con pecado nada que ver. Les cuento esto para orar. Un día estaba con un discípulo, no de aquí, eso fue por allá, para que no vayan a pensar, ¿y quién fue? Con otro endemoniado también. Estábamos orando por ese endemoniado, ministrándole. No era este pastor, era otro discípulo. Y una manifestación muy fuerte. Y entonces yo le dije, dale, ministrale tú. Yo me quedé tranquilito ahí orando por él, porque esa es otra, a veces, y un poco de gente, eso no es así. Bueno, después de eso le hablaría de eso. Y entonces él empezó a ministrarle. Y tal, te reprendo en el nombre de Jesús, porque así debe ser, en fin. Y él le dice, te tienes que ir. Y el demonio lo mira y le dice, no. Te tienes que ir. No. Y aquello era otro. Y yo veo la cosa,
hay algo raro aquí. Y le dice, te vas en el nombre de Jesús, te tienes que ir. No, ¿y por qué no te vas a ir? Se le ocurre decirle a él. Y él le dice, porque también estoy en ti. Yo le dije, quítate para allá, mijo. Y te pones por allá porque después te ministro a ti. Estaba con cosas ocultas. Sí, estábamos ministrando algo en el área sexual de este chico. Y él se le ocurre. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué tú no habías hablado esto? ¿Por qué tú no? No es para condenarlo, no puedes. Ponte a cuentas, no puedes. No se le ocurra. ¿Por qué? Porque esa es su arma favorita, el pecado. Y estaba en él también. Y me tocó ministrarle liberación también a él. Así que diga conmigo, ponte tu traje de guerrero. Diga que tiene a su lado, ponte tu traje de guerrero. ¿Cuántos se lo van a poner? Padre, gracias, Señor, gracias. Levante sus manos, gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra.